empezar con este práctico que ustedes lo tienen subido y se llama Buena Salud. ¿Sí? Ustedes tienen ahí el enunciado en la plataforma. ¿Todos tienen el práctico? ¿Todos lo tienen? Sí, profe. A ver, la idea de reemplazar estas clases presenciales por clases sincrónicas virtuales es para que estemos en la misma instancia. Yo la verdad que no sé si están, no están. En algunos casos veo bandera, veo fotos, no veo ninguna cámara encendida, les hago consultas y no me responden por el micrófono. Entonces, la idea es que participemos todos, así la clase se hace dinámica. Si no, sería fácil, le subimos directamente el práctico con la solución, la ven ustedes y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, la idea de que estén acá es justamente para que aprovechemos esta instancia y vamos analizando entre todos el práctico. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que nosotros vamos trabajando con estos trabajos prácticos y lo vamos resolviendo y lo vamos conversando todos juntos. Bien, profe. Sí, el práctico se llama Buena Salud. ¿Tienen ustedes el enunciado? Sí. Bueno, primero que nada vamos a ubicarnos. ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Qué es lo que estamos analizando con este práctico o cuál es la idea de ver este práctico? La liquidez. ¿Cómo? La liquidez. Alguien dijo la liquidez, no sé a qué se refieren con la liquidez, qué liquidez quieren ver. Al capital que tiene, al capital corriente que tiene la empresa. Vamos a hacer un análisis general de la situación financiera de corto plazo, ¿sí? Si yo voy a la empresa a decirle cuál es el capital corriente que tiene, no es un dato que yo como analista le pueda aportar algún valor agregado a lo que es el empresario. Imagínense ustedes que lo asesoran, que los contratan para brindar un asesoramiento y ustedes van con la novedad de que el capital corriente es tanto. Y el empresario dirá, bueno, sí, eso yo también lo sé hacer y sé cuánto tengo de capital de trabajo o cuánto tengo de capital corriente. ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros vamos un paso más allá, que nosotros apliquemos estas herramientas para analizar la situación financiera de corto plazo, para que le podamos responder al empresario las cuestiones que a él le preocupan. ¿Qué es lo que le va a preocupar? Y al empresario le va a preocupar saber si para el momento en que tiene que pagar una determinada cantidad de monto de pasivo, lo va a poder hacer en tiempo y forma. Al empresario le va a interesar saber si va a poder financiar sus proyectos de acuerdo a las situaciones que tiene. Al empresario le va a interesar saber si puede otorgar mayores plazos de cobranza, perdón, mayores plazos de cobranza a sus deudores. Al empresario le va a interesar saber si el ciclo operativo de la empresa cierra. ¿Sí? Entonces esas son las cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Entonces, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista, como dijeron, vemos la liquidez y nos vamos a quedar con una fórmula. Además de que lo que vemos es liquidez corriente en este punto, ¿sí? La liquidez ya la vimos cuando vimos el análisis estructural y decíamos que el activo corriente sobre el activo total, eso era la liquidez. Acá estamos analizando lo que es la liquidez corriente, ¿sí? Entonces, en la liquidez corriente vamos a analizar todas estas herramientas que hemos visto. ¿Ok?
¿sí? Y vamos, que han visto, perdón, con la contadora Alejandra. Y vamos a tratar de explicar y de contarle al empresario las preguntas que él necesita saber y para la cual necesita el asesoramiento de un profesional. No se olviden ustedes que van a ser los profesionales encargados de brindar el asesoramiento. Entonces el empresario no los va a contratar a ustedes para que le hagan una resta y una división. Los va a contratar para que tomen una posición y les brinden un informe. El informe que le indique al empresario qué es lo que va a tener que hacer. ¿Sí? El informe que le ayude a la toma de decisiones. Ustedes, si le pregunto qué es la contabilidad, siempre me dicen o me dirán, es un sistema de información que sirve para la toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué decisiones puedo tomar con la contabilidad así pura como sale? Y muy pocas. Entonces, nosotros, los contadores públicos, somos los encargados de traducir, porque conocemos el idioma. ¿Cuál es el idioma contable? El idioma contable es el idioma que está en la normativa técnica, en las resoluciones técnicas. Entonces, nosotros traducimos ese idioma y brindamos nuestra opinión y ayudamos a la toma de decisiones. Si yo me quedo con la fórmula y digo la liquidez es tanto, y no sé si es buena, es mala, si le sirve o no le sirve. Todas las cuestiones son relativas. Por eso también siempre trabajamos con índices, porque todo es relativo, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, ustedes tienen el planteo. Vamos a buscarlo al planteo tal cual lo tienen ustedes. Estaba en el tema 3, creo, de la... acá está. ¿Qué dicen? Tienen el trabajo práctico parte de un estado patrimonial recortado con lo que es activo y pasivo corriente, y dice, determine la magnitud del capital corriente, efectúe un análisis de los componentes del capital corriente de cada año, obtenga conclusiones válidas sobre la evolución y determine el impacto en el capital corriente. Espérenme que se me achicó la vista. Ustedes están viendo un archivo de Excel, ¿no es cierto? No. ¿Un Word Sí. están viendo? Sí, profe, un Excel. Un Excel, bueno. Yo estoy leyendo el enunciado que está en el archivo de Word, ¿sí? Que ese es el que ustedes podían bajar de la plataforma. Determine el impacto en el capital corriente en sus componentes de las alternativas de negocios que la empresa se encuentra analizando, considerando por separado cada una de ellas. Y eso lo vamos a ver con posterioridad, ¿sí? Vamos primero a la primera parte que nos está pidiendo. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuánto es la magnitud de ese capital corriente? ¿Sí? Y vamos a ver cuánto es la magnitud de ese capital corriente. ¿Cómo obtenemos la magnitud del capital corriente? Tomando una diferencia, ¿sí? Es decir, verificamos cuánto es el activo corriente, al activo corriente le restamos el pasivo corriente y de esa manera obtenemos el capital corriente. Entonces, en términos absolutos, el ejercicio X, acá está mal, esto es X5, esto también es X5, el X5 tenemos 3 millones menos 2 millones 200, tengo un capital corriente de 797.000. Y en el ejercicio X6, ese capital corriente se incrementó. En vez de tener ese 797.000, tengo 2.108.000, ¿sí? Quiere decir que hubo un incremento de más de 1 millón de pesos. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, ¿para qué me sirve este valor? Y me sirve para saber que la empresa está cumpliendo con alguna de las políticas saludables. ¿Qué quiere decir? Que parte que el activo corriente es mayor al pasivo corriente y que por lo tanto el activo no corriente se está financiando con capitales de largo plazo. ¿Sí? Entonces yo ya voy viendo algunas situaciones. Ahora bien, ¿es suficiente los 700.000 o es suficiente los 2.100.000? ¿Es suficiente los 700.000? ¿Es excesivo los 2 millones? Y todavía no lo sé. Eso lo voy a saber cuando aplique otras herramientas de análisis.
cuando vea, por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron la liquidez corriente necesaria. Sí. ¿Sí? Bueno, cuando complete el análisis e incorpore todos esos conceptos, voy a ver si estoy con un capital corriente suficiente o no. Les voy a pedir, por favor, que ahora cuando estoy compartiendo, no utilicen el chat para hacer preguntas, sino que directamente abran el micrófono y me interrumpen de manera inmediata en el momento en que les surjan las dudas, porque si yo tengo que estar volviendo al chat, tengo que cambiar de pantalla y no lo puedo seguir. Entonces, les pido, por favor, abran el micrófono, consultas directamente con el micrófono, y si no, a alguien que tenga el micrófono que haga de vocero de sus compañeros. Vamos a ver la otra cosa que nos pedía el enunciado, y es efectuar un análisis de los componentes del capital corriente de cada año. ¿Sí? A ver, ¿cómo está compuesto el capital corriente? ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Para verificar la composición del capital corriente, lo que hacemos es un análisis estructural, un análisis vertical de los componentes del capital corriente, tanto los componentes del activo corriente como los componentes del pasivo corriente. Entonces, vamos a ver dentro del activo corriente, verificamos que en el primer año la empresa tenía un 5% de caja y banco, un 57% de créditos por venta, un 4,75% de otros créditos y un 32,48% de bienes de cambio. Y si nos fijamos, en el año 2006 hubo una disminución en cuanto a la composición porcentual de la participación relativa que tiene la caja. Aumentó la participación de créditos por ventas, aumentó un poco la de otros créditos, y disminuyó casi a la mitad la participación de los bienes de cambio. Entonces vemos que, si bien se produjo un incremento en el activo, en el capital corriente de un año a otro, la composición también fue variando en cuanto a la estructura de inversión. Vamos a ver la financiación de ese capital corriente. Préstamos cayó de 5,90 a 2,60. Cuentas por pagar, tenía un 35%, ahora tengo un 30%. Remuneraciones y cargas sociales, 38%, y ahora tengo un 45%, y las cargas fiscales más o menos se mantuvieron. Quiere decir que prácticamente la estructura del pasivo corriente tuvo una pequeña modificación, aunque no tan notoria como fue la del activo corriente. Vamos a hacer un poco de contextualización. Fíjense si nosotros lo tomamos con lo que es la situación actual del país, ¿sí? La situación actual, o en las situaciones de países como el nuestro, que tenemos una alta inflación, muchas veces el acceso al crédito se hace dificultoso, ¿sí? ¿Cuál es el crédito que utilizan las empresas para financiarse? Y el crédito que utilizan las empresas es generalmente el de los proveedores, en un periodo de estabilidad, cuando el proveedor puede trabajar a plazo, o si no, una financiación bancaria. Si nosotros analizamos los balances de las empresas argentinas en los últimos tiempos, vemos que, dada la dificultad que tienen las empresas por ahí de acceder al crédito, lo primero que tienen a mano para financiarse, ¿qué es? Todo lo que tengan que pagarle al Estado, hasta que nos llegue la intimación, por ejemplo, de AFIP o de los sindicatos. Y en este caso, fíjense que estructuralmente ese pasivo corriente, ese pasivo corriente, está incrementándose en su participación estructural justamente en estos dos ítems, ¿sí? Que a lo mejor es de una más rápida toma, es decir, yo puedo decidir no pagar los impuestos y me estoy financiando con los impuestos. ¿Se entiende? Entonces, esa situación de emergencia que muchas veces toma la empresa, dura hasta que llega la intimación, el juicio de la FIB, y ahí tengo que pagar con honorarios, etcétera, etcétera. Muchas veces termina siendo más barato si aparece una moratoria
que tomar un préstamo. No les estoy diciendo que incumplan, les estoy relatando por ahí una situación que puede suceder y que si nosotros contextualizamos esto que estamos viendo para que no sean números fríos, podemos estar ante esa situación. Ustedes dirán, ¿por qué debe más remuneración y cargas sociales? Una de las explicaciones sería, tomó más gente. Ahora, tomó más gente para tener la misma estructura, las mismas ventas, la misma actividad, y no resultaría lógico. Puede ser entonces que se atrase con los pagos que tenga. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Profe. Sí. El resto, estoy con una sola persona en clase. El resto, Sí, profe. bueno, la idea entonces es que vayan viendo esas cosas, ¿sí? De esa manera tenemos que ir analizando, relacionando con la situación de la empresa, relacionándola con el contexto, relacionándola con todo. ¿Sí? Volvamos un poquito a la magnitud del capital corriente, que me olvidé o omití no hacer la participación relativa, omití no hacer el análisis relativo del capital corriente, que lo hacemos a través de la liquidez corriente. ¿Sí? ¿A qué es igual la liquidez corriente? Al activo corriente sobre el pasivo corriente. Es decir, estamos viendo en cuanto a lo que es la participación relativa del activo corriente sobre ese pasivo corriente. ¿Sí? Entonces vemos que en el ejercicio X5 tenemos 1,36 y en el ejercicio 6, 1,54. Si antes decíamos que 700.000 o 2.100.000 era poco o mucho, ya al llevarlo en términos relativos nos vamos acercando un poco más a una conclusión. Siempre decimos que un índice aceptable de liquidez corriente, ¿qué valores tendría que tener? Eso lo deben haber visto. ¿Qué valores tendría que tener? Superior a 1. Mayor a 1. Mayor aún. ¿Y tiene un límite superior? Sí. No. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Para no caer en un exceso de liquidez que genere una inmovilización excesiva y por lo tanto una pérdida para la empresa. Un capital corriente excesivo genera fondos que están inmovilizados sin ningún tipo de aplicación y que los tendría que estar utilizando para otro tipo de actividad o una actividad que genere otro rendimiento. ¿Sí? Yo entiendo que el índice óptimo tiene que ir entre 1,50 y 2, ¿sí? El límite máximo sería 2, pero todo eso es relativo a esta instancia. Siempre, y esto que quede claro, siempre tenemos que calcular y comparar con la liquidez corriente necesaria para poder arribar a una conclusión. Si nosotros no comparamos con la liquidez corriente necesaria, mal podemos decir que es mucho o es poco, que es excesivo o que es insuficiente. ¿Sí? Puedo tener un índice de liquidez corriente de 0,90 y si yo necesito como liquidez corriente necesaria 0,70, por supuesto que estoy con un índice de liquidez corriente adecuado para el tipo de actividad de la empresa, porque seguramente tendrá una rotación tal que me permite tener capital corriente negativo. ¿Se entendió? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces un poco esto de la evolución, ¿sí? Vemos que el capital corriente incrementó 1.311.000, quiere decir que hubo un incremento de un 164%, hubo un incremento de un 64% respecto del ejercicio anterior, ¿sí? La liquidez corriente tuvo una variación del 13,45%. El activo corriente se incrementó un 99%, pasivo corriente un 75%. Vamos directamente a la variación relativa, ¿sí? Y ahí tenemos toda la comparación de la variación relativa
con lo que es cada uno de los distintos rubros que forman parte tanto del activo corriente como del pasivo corriente. ¿Sí? Caja y banco hubo una disminución de 75.000, 45%. Créditos por venta fue uno de los principales incrementos en cuanto a monto y también en cuanto al porcentaje. Otros créditos se da un incremento del 218, pero el monto no es tan significativo como sí lo es en créditos por venta. Vemos un incremento en los bienes de cambio. Profe, Sí, ¿podría agrandar por favor un poquito la pantalla? perdón. ¿Ahí? Sí, gracias, profe. Bueno. Vamos a analizar entonces qué es lo que pasó acá, ¿sí? Vemos que hay un aumento del capital corriente del 164%. ¿Cómo está originado ese aumento? Se aumentó el activo corriente en un 99 y aumenta en menor proporción el pasivo corriente. Si aumenta el activo corriente en menor proporción el pasivo corriente, seguramente va a haber un incremento en una proporción mayor del capital corriente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejercicio X6, un mayor porcentaje de activo corriente está financiado con capitales permanentes. Yo les había mencionado que porcentaje de, o una parte de los activos no corrientes estaban financiados con, todos los activos no corrientes estaban financiados con capitales permanentes. Entonces los capitales permanentes alcanzan también para financiar parte del capital de trabajo, ¿sí? Lo que suele ser saludable para una compañía, sobre todo cuando uno tiene empresas que tienen algún proceso o algún periodo en el que se demoren las ventas y las cobranzas. En ambos ejercicios, los principales componentes del activo corriente son los créditos por venta y los bienes de cambio. Pero fíjense que en X6 se da un gran incremento en lo que son los créditos por ventas. Habrá que analizar esta situación. ¿Por qué se incrementó el crédito por venta? ¿Porque prolongué los plazos o porque vendí más? ¿Sí? Entonces tengo que complementarlo con un análisis. No quiere decir que este incremento sea bueno, sino que voy a tener que analizar a qué se debe ese incremento. Si yo entré en morosidad, o tengo clientes que en mayor medida entraron en morosidad, este incremento no es saludable, no es bueno, ¿sí? Pero si se debe a un incremento en las ventas, porque por ejemplo lancé una promoción y con esa promoción vendí más a crédito, y bueno, ahí estoy en una mejor situación. ¿Se entiende? Las principales fuentes de financiamiento... Sí, ¿alguien habló? ¿Alguien me habló, perdón? No, profe, decía que sí se entiende. Bueno, gracias. Las principales fuentes de financiamiento en este caso son las deudas laborales y sociales, seguidas por las comerciales, en tercer término las deudas fiscales. No obstante, el plazo de financiamiento de las deudas sociales y laborales y fiscales en principio pueden existir planes de pago que estiren los plazos, es mucho menor que el de las comerciales. Es lo que les mencionaba recién. Hay que ver si esa financiación con deudas sociales, el grado de vencimiento que tengan las mismas. Si ya están vencidas, y bueno, fue porque no tuve más que hacer que echar mano a las deudas sociales porque no tenía el dinero para pagar las cargas sociales. ¿Sí? Y como ese crédito no necesito, ese préstamo, perdón, esa deuda no necesito de autorización de nadie, solamente caigo en incumplimiento, con lo que ello significa, y ya la tengo la financiación, y bueno, tengo un riesgo ahí que tengo que analizar. Por eso también, cuando ustedes dicen, bueno, me financié con deudas sociales, sí, las deudas sociales seguramente serán más baratas, porque la tasa de interés de la AFIP es más barata que una tasa de un préstamo bancario en la actualidad. ¿Sí? Una tasa de interés de AFIP, hablamos de un 36% contra una tasa bancaria que puede tener un costo de hasta un 50%. ¿Está claro?
Entonces, echo mano a lo que tengo más rápido, no tengo que presentar calificación crediticia y me financio con la FIP, que es más barato encima. Pero, estoy cayendo en un incumplimiento. ¿Sí? Yo no puedo aconsejarle a un cliente que no pague los impuestos. Estoy cayendo en un incumplimiento y puedo llegar a tener un problema más grave de lo que me estoy financiando. ¿Sí? La situación ideal es justamente no financiarme con estos impuestos, es tener fuentes de financiación que sirvan, que sean acordes a la estructura que tenga, sin caer en una situación de incumplimiento, porque cualquier situación de incumplimiento puede arrastrar después costos mayores. La AFIP me embarga las cuentas y directamente no puedo mover mis cuentas bancarias y me inmoviliza todos los saldos que tengo hasta que yo regularizo. ¿Sí? Entonces a veces el remedio puede ser mayor que la enfermedad. Ahora bien, si yo aproveché la situación de una moratoria y con la moratoria alargué los plazos, eso no lo puedo identificar ni lo puedo ver ahora porque estamos hablando de pasivo corriente. Entonces, esto que dice acá, que podía haber existido planes de pago que estiren los plazos, lo tendré que ver cuando analice qué cosa, el pasivo no corriente. ¿Sí? A ver si pude estirar plazos. Pero si yo estoy viendo solamente acá la visión parcial de lo que es solo el pasivo corriente, y esa parte ahí no la estoy terminando de analizar, no la estoy terminando de ver, no la puedo observar acá. Por supuesto, si ustedes son los contadores de la empresa, tendrán toda la información. Eso en cuanto a la situación, digamos, de la comparación y la evolución que tiene de un año al otro. Entonces, fíjense cómo muchas de las conclusiones o de las observaciones que vamos viendo, hay que tomarlas de manera relativa y no puedo generalizarlas y decir, bueno, en todas las empresas que se genera un incremento de la deuda social, es porque está bien, porque tiene un plan de pago. En todos los casos en que la empresa disminuye las deudas bancarias es porque está pagando los préstamos y está cumpliendo con la situación. ¿Sí? Todo lo tengo que analizar en contexto y dentro de lo que es el contexto ver cada situación particular. Entonces, fíjense cómo acá digo, las deudas se financia en mayor proporción con deudas fiscales y sociales, o perdón, con deudas sociales, y puede ser que tenga un plan de pago, como también puede ser que la empresa haya caído en incumplimiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ese es el análisis que tienen que ir viendo. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué dice el primer punto del enunciado? Determine el impacto en el capital corriente, perdón, no el primer punto, el cuarto punto de ítem A. Determine el impacto en el capital corriente y en sus componentes de las alternativas de negocios que la empresa se encuentra analizando. Considerar por separado cada una de ellas. Vamos a ver. Se espera celebrar un convenio con la provincia por el cual los empleados públicos tendrán la posibilidad de acceder a los servicios que presta Buena Salud. Se estima que las ventas mensuales se incrementarán en 150.000 pesos. La provincia se compromete a cancelar las prestaciones a los 180 días de canceladas las mismas. Las prestaciones podrán realizarse mayormente con el personal mensualizado de la empresa, aunque deberán incrementarse el plantel en 3 personas que representan un costo mensual total de 75.000. Para la alternativa de negocio, la empresa no recurrirá a fuentes adicionales de financiamiento a las que ya existen. De ser necesario, se restringirá la distribución de utilidades o los socios efectuarán aportes adicionales. A ver, tómense 5 minutos, no más de 5 minutos, y analicen esa situación. Analicen la situación. Los quiero escuchar a ustedes.
Profe. Sí, Bueno, lo tuve que volver a leer, digamos, pero estuve viendo, según lo que nos dice, está muy bien, digamos, que incremente 150.000 mensuales en las ventas. perdón, se me entrecortó. Eh, que está buenísimo que se incrementen las ventas por 150.000, dado que el costo va a ser de 75.000, o sea que yo tendría ahí como una ganancia, digámoslo así burdamente, de 75.000 pesos. ¿Sí? El problema para mí es que las prestaciones recién se cancelan a los 180 días Ujú, y las erogaciones de igual modo van a existir. sí. Entonces, Entonces, por ahí no sé si es tan factible que esto se haga. está bien. Entonces, lo que usted me está diciendo es que voy a tener que tener, hablando en criollo, espalda para aguantar esa operación. Tal cual, o sea, tengo que tener espalda y real espalda, porque estamos viendo también que en el X6 hubo un gran incremento en los que son los créditos por venta, Ujú, que yo calculo que esto también va a ir a los créditos por venta. Entonces se me sí, van a incrementar. exactamente. Y hay que ver si realmente, porque por ahí, o sea, si el Estado siempre te dice 180 días, pero nunca sabes si te lo pagan en los 180 días. Es otra realidad. O sea, bajando a la realidad también pasa eso, Tal cual. Ese es el ¿no? análisis que nosotros vamos a tener que hacer. Ese es el análisis que vamos a tener que verificar a ver si es viable poder conseguir ese proyecto. Porque ¿Sí? aparte el profesor de ahí dice muy clarito de que no van a tomar, no van a recurrir a financiación, a una nueva financiación. Se van a arreglar con lo que tienen, que también Tal se está cual. condicionando que podría ser otra opción, piden más préstamos, entonces acá nos están diciendo que no, entonces están como también limitados a que si los socios no pueden aportar, no podrían llevarlo acá. Pero fíjense también el tiempo que van a tener que aguantar ese capital corriente. Porque si bien cobran a los 180 días, con lo que cobran 6 meses, van a cubrir un año de costo. Sí, profe, pero, o sea, por ejemplo, yo lo estoy, o sea, volví a ver, digamos, el ejercicio Sí, y, bueno, le hice captura, digamos, a lo que estábamos haciendo hace un rato en los incisos anteriores y encaja, por ejemplo, bueno, si bien caja por ahí es más chico, los otros créditos, salvo que ahí en otros créditos existan, si bien se incrementaron, salvo que ahí haya un, ¿cómo se llama? Aportes que no están capitalizados todavía, es complicado tratar de decir, bueno, sí, puedo tener espalda para sostener esto. eh, yo tendría o podría tener espalda para sostenerlo en la medida que esté en una buena situación financiera. Es decir, yo tengo un capital corriente que está positivo, que se vino incrementando y habrá que ver cómo evoluciona ese capital corriente. Se supone que todo esto que yo tengo en capital corriente de... ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Lo que yo tengo en capital corriente de créditos por venta, lo voy a ir cobrando, ¿sí? Y si yo voy comparando palmo a palmo y tengo una suficiencia de capital corriente para hacer frente a esas situaciones y puedo llegar a tener ese aporte adicional de los socios. Entonces, está bien lo que ustedes están planteando. Entonces, habrá que ver en cuanto a suficiencia del capital corriente, si estoy en condiciones de hacer frente a esa situación. Sí, ¿Sí? profe, para mí igual tendría, o sea, es como que estamos haciendo todo, ya sé que es todo bajo su posición, Sí, pero los sí, sí, créditos sí. por A venta, ver,
Para La, mí, la solución, cuando digamos, veamos la para poder solución, verlo, sí. tendría que estar desglosado. Sí, tiene razón, tiene razón. Me gusta, digamos, que hagamos este análisis, porque ustedes van a ver la solución. Es una cosa muy sencilla. En la solución se tomó una cosa muy sencilla. Se dijo, bueno, el activo corriente es tanto, por lo tanto, si se mantiene todo igual, va a aumentar el activo corriente en los 6 meses que no me van a pagar. Y el pasivo corriente voy a ir pagando y se me va a aumentar el pasivo corriente en el único mes que tengo de costo, que sería diciembre, que lo pago el año siguiente. Ese es todo lo que se hizo, se planteó, digamos, como solución a esta situación. Por eso es interesante todo eso que ustedes están agregando, ¿sí? Pues yo tendría que tener todos esos datos. Eso es más importante que lo que vamos a ver ahora como planteo de cómo sería la situación, cómo queda. Todo lo que ustedes están diciendo es bastante interesante y me gusta, digamos, el razonamiento cuando ustedes empiezan a meterse en la piel de la empresa y empiezan a buscar las respuestas que necesita ese empresario, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, aplicar estas herramientas para poder ir jugando, ¿sí? Muchas veces, yo me acuerdo en la facultad, en Sistema de Información Contable 5 se llamaba lo que era análisis de estados contables, cuando yo estudié en la universidad allá en Córdoba, trabajábamos o nos decían, ustedes tienen que trabajar con escenario y con simulación. Entonces, tratar de, cuando uno va a proyectar, tratar de hacer toda la simulación completa para ver cómo queda la situación. Y a la simulación, ustedes le ponen un escenario. Y el escenario lo que le está marcando es la proyección de inflación, la política económica del país, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que aprender a hacer y aprender a pensar. Si no, me voy a convertir en un tipista que escribe a máquina, que tipea datos, que escribe datos en una calculadora, que liquida un par de impuestos y que no asesora contablemente ni en forma de negocio a un cliente. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos la visión de negocio, mejor va a ser vista nuestro asesoramiento. ¿Está? Sí, profe. Bueno, vamos rápidamente al punto A. Fíjense, capital corriente inicial era 2.108.000, que es lo que tienen acá. Activo corriente 5 millones, pasivo corriente 3.879.000. Entonces, a los 5 millones del activo corriente le incrementamos 900.000 pesos, que consiste en los 6 meses que no me van a pagar, porque enero lo voy a cobrar en julio, febrero lo voy a cobrar en agosto, y así sucesivamente. Entonces lo que me va a deber el Estado va a ser julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que me lo voy a cobrar el año que viene. Entonces 900.000 pesos, que son los 150.000 pesos por esos 6 meses. Voy a llegar a un activo corriente total final de 6.887.000. El pasivo corriente va a ser 3.879.000 y voy a tener un aumento del último mes, diciembre, 75.000. Por lo tanto, voy a terminar con un incremento en la variación del activo corriente respecto al pasivo corriente, un incremento en el capital corriente total de 825.000. ¿Cuál es el supuesto de esta solución? De que todo lo fui pagando con rotación, que todo lo fui cancelando. Y en el momento que yo no pude pagar, como decía su compañera Verónica, creo que es la que estaba hablando, que decía su compañera que no tengo la espalda suficiente para pagar, y bueno, ahí tuve un problema financiero y empecé a acumular deudas. O no se me incrementa solo en 75.000, se me incrementaría en un importe mayor. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos al Sí. punto B. Tómense 5 minutos también para el punto B y lo charlamos todos juntos. Si necesitan menos tiempo porque es más rápido, también.
Profe, cuando habla de las ahí espere. Del sí, está bien, plazo promedio de cobro. No dije nada. Perdón. Sí, No, lo estoy leyendo de nuevo porque está me... bien, no hay problema. En mi opinión, profe, sí estaría buenísimo acceder, digamos, a este préstamo. Primero, en principal, por los años de gracia. Y otro, una tasa preferencial, que para mí no es poco, que nos den ya desde el vamos los 2 años de gracia. Y más sabiendo que yo voy a poder tener un 75.000 pesos, que también me podrían ayudar, digamos, a no tener eh, el tema del punto anterior, digamos, Sí, de en la los sueldos. espalda. Sí. Claro. Bueno, a ver, vamos a hacer el cálculo rápido de justamente lo que está mencionando su compañera. Me estoy financiando con un pasivo no corriente para tener un ingreso inmediato. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Cerrando los ojos, ¿no? Sí, Bueno, profe. sí. ¿Es el apalancamiento, profe? No, apalancamiento, no nos mezclemos, no nos metamos en lío, apalancamiento lo van a ver tanto al operativo como al financiero en la última parte, ¿sí? Apalancamiento es el mejor aprovechamiento del endeudamiento para obtener una mayor rentabilidad para el patrimonio neto. ¿Sí? Eso ya lo van a ver, es otra cosa. Bueno, entonces, partimos de la situación inicial, 2.108.000, ¿sí? Esos 2.108.000, tenemos un activo corriente inicial de 5 millones. Como voy a cobrar mensualmente 75.000, lo que no me van a pagar son los últimos 75.000, por lo tanto se va a incrementar en 75.000 mi activo corriente. El pasivo corriente inicial es 3.800.000, como me estoy financiando a largo plazo, no tiene movimiento ese pasivo, no tiene incremento, por lo tanto hay una variación de 75.000. Por supuesto, acá en el medio ustedes digan qué pasó con los 75.000 de los meses de enero a diciembre que me pagaron. Bueno, me los gasté, por eso no lo incremento, ¿sí? Estamos suponiendo la parte final solamente. ¿Está? Pero ahí también, profe, en las indicaciones que nos dan, dice que consideremos por separado cada una. O sea que, Pero justamente me refería a los 75.000 que usted cobró 75 por 12, sí. por 11. El último, 825.000 pesos. Y el último 75 es el Ah, que bien. queda pendiente. Entonces yo digo, ¿qué Listo. pasó con estos 825? Bueno, me los gasté. Bueno, Pagué asado al personal, ¿sí? A ver, porque se les podría ocurrir decir eso, ¿o no? seguro. Seguro, bueno, entonces los gastamos. Vamos al punto C. También 2 minutos y quiero escuchar, no es que le prohíba que hable Verónica, no es que le voy a prohibir a Nancy que hable, quiero escuchar a otras personas que también hablen. ¿Sí? ¿Cuántos somos en la sala? Son 63 participantes, conmigo quedan 62, con 2 que estoy proscribiendo, quedan 60 personas que quiero escuchar. Dice, teniendo en cuenta que se pronostica un incremento significativo en los precios de los insumos médicos y medicamentos, la empresa estudia la posibilidad de adquirir una partida por 1,5 millones, equivalente al triple de sus provisiones mensuales. Los proveedores de la firma le otorgan un financiamiento de 60 días, aunque el plazo de realización de los insumos y medicamentos será de 180. Ese desacople le exigirá a la empresa tomar un préstamo de corto plazo, el mismo deberá un interés de 25.000 pesos.
Por eso siempre hay que hablar al principio, ¿sí? Cuando uno habla al principio les toca los casos más fáciles y acá ya queda liberado. Con tal, ya les pregunté, ya hablaron, ahora tiene que hablar otra gente. A ver, ¿a quién escucho? ¿A quién escucho? ¿Nadie? ¿Se está entendiendo el tema? Bueno, vamos a empezar a llamar a cualquiera al azar. Roberto Damián Cano. Sí, profe. Sí, justo lo estaba Bueno, leyendo y, o sea, entiendo que lo que hizo la empresa en este caso es elegir eh, comprar bastante mercadería porque se viene un incremento en los precios, pero sería una desventaja el hecho de que toda esta mercadería, perdón, Te va a me aumentar apagó el el paso. micrófono. Toda esta mercadería, como dice ahí, se va a realizar, es decir, que me va a arrojar efectivo, equivalente efectivo recién en 180 días. Y sí, por ende sería una desventaja, o sea, en realidad habría que evaluar eh, qué desventaja sería peor, digamos, si la del hecho de que va a incrementar el precio o el hecho de que, de tener que aguantar y pagar una tasa de claro, interés por eso. Está bien, claro, es exactamente. correcto, es correcto. ¿Alguien más? ¿Puedo aportar algo, profe? Sí. Este, Una para vez que mí, hable digamos, alguno, ya está habilitada de nuevo. bueno, gracias. Este, para mí, digamos, eh, no se debería hacer más allá del plazo de realización, como dijo el compañero, eh, el tema es el corto plazo que yo tengo para abonarlo. Y hay que ver, o sea, la tasa de interés evidentemente es alta, no sé si tengo la espalda para soportarlo. Eh, yo aconsejaría, por ejemplo, a la empresa que no lo haga, porque por ahí los incrementos se van a ver, pero habría que ver cuál, como también dijo el compañero, el tema de cuánto van a aumentar esos medicamentos y también habría que ver cuál es la caducidad de los medicamentos que uno compra. Es correcto, sí, por supuesto, con mayor cantidad de datos vamos a tener que ver todas esas cosas. Si yo tuviera más datos, sí, podría analizar todas esas cosas. Me entendía que Eso, el profe, si hay, o ¿Cómo? sea, si el tema de la demanda, si hay demanda de esto para esta cantidad que está queriendo adquirir, ¿no? O sea, si está respondiendo a una demanda y si la competencia también está haciendo algo parecido. O sea, Sí, porque también tendríamos que tomar en cuenta esos factores para decidir si lo tomamos o no lo tomamos. tal cual. Entonces voy a tener que analizar primero cuánto sería el incremento del medicamento y cuánto sería el incremento de los intereses que estoy pagando. Primero. Segundo, voy a poder acceder a un préstamo, aunque sea esa tasa de interés. Tercero, la posibilidad de comprar el medicamento, si más allá del incremento voy a tener disponible si no compro con esta cantidad.
voy a poder satisfacer después la demanda, no me quedo en un punto de quiebre, un punto de pedido que después no puedo cumplir con las compras de mi afiliado, de mis clientes, y por lo tanto se van a comprar a otro lado y ya pierdo la clientela. Entonces hay un montón de cuestiones que ustedes tienen que ver, ¿sí? Pero acá, como estamos analizando solamente el tema de la situación financiera de corto plazo, el tema de nuestro capital corriente, tenemos que focalizarnos en esa situación, ¿sí? Entonces ver si hay disponible, si son perecederos o no, con lo que mencionaban casi todos ustedes, y el tema también de la comparación con la tasa de interés. Ahora vamos a simplificarlo en cuanto a montos y vemos que tenemos un activo inicial de 5.900.000, tengo que incrementar 1.500.000 el insumo, los bienes de cambio, llega a un activo final de 7.400.000. El pasivo inicial es 3.800.000, tengo un aumento de 1.525.000, por lo tanto tengo un capital corriente final de 2.083.000, por lo tanto se genera una variación negativa relacionada con los intereses que estoy pagando, ¿sí? Entonces, después habrá que ver en otra instancia, en otro análisis, en un análisis económico, si combino o no combino esa situación. Yo necesitaba resolverla desde el punto de vista del capital corriente, desde el punto de vista del corto plazo, y necesitaba adquirir esos mercaderías, esos medicamentos para seguir operando. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? No. No, profe. Bueno, vamos a ver otro ejercicio que ustedes tienen ahí en la plataforma que se llama los algarrobos. ¿Sí? Dice, los Algarrobos SRL, empresa que desarrolla sus actividades en la ciudad de Salta, con domicilio legal en calle Santa Rosa. Consiste su actividad en la comercialización por menor de muebles de madera. Tiene 4 socios con participación igual. La gerencia lo contrata a efectos de que elabore conclusiones acerca de la situación financiera existente. Le suministraron los estados contables de la sociedad, los que cuentan con informe del auditor favorable sin salvedades. Para ello, y en la medida que resulte pertinente, se le pide que adecue los estados contables en caso de corresponder y realice las consideraciones especiales sobre sus componentes. Determine los indicadores para el análisis de la situación patrimonial y financiera en el corto plazo y largo plazo y obtenga conclusiones. Vamos a ver solo lo relacionado a corto plazo. Dice, ¿en cuál de los dos ejercicios analizados presenta una mayor solidez? Eso está hablando relacionado con la solvencia, eso lo harán ustedes. Y justifique, indique y fundamente en cuál de los dos ejercicios las obligaciones de corto plazo gozaban de mayor cobertura. Eso sí lo podemos ver. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, fundamentando con el indicador que corresponda. ¿Es mayor la participación de los aportes de terceros en el ejercicio 2007? ¿Cómo van a calcular eso? Con el índice de endeudamiento. La empresa financió adecuadamente en el 2016 los activos inmovilizados y a través del cálculo del índice de liquidez corriente lo podemos analizar, lo podemos ver sin necesidad de ir a la financiación de la inmovilización. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos. Bueno, péguenle una mirada al ejercicio, al enunciado, y en 5 minutos conversamos sobre las adecuaciones y empezamos los cálculos relacionados con el análisis de la situación financiera de corto plazo.
Profesor, disculpe, ¿podría compartir la pantalla del práctico? No se me abre el archivo. Bueno, Gracias. Sí, por favor, era para tomarle foto. Gracias. no, de nada. La distribución de dividendo es en acciones, ¿no? No lo estoy pudiendo agrandar a la celda. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? ¿Leyeron el práctico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. No tenemos adecuaciones porque las adecuaciones no nos afectan la situación financiera de corto plazo, dado que es un cambio cualitativo dentro del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, como se produce un cambio cualitativo dentro del patrimonio neto, no corresponde realizar ningún tipo de adecuación respecto de lo que es la distribución de la asamblea. Y después vamos a analizar lo que es la situación de la posición del capital corriente. ¿Sí? Vayan calculando lo que son los distintos índices de esa estructura del capital corriente. No puedo poner así.
Bueno, vamos a empezar a analizar lo que es la estructura de del capital corriente, ¿sí? Primero vamos a hacer el análisis vertical de lo que es la estructura de corto plazo y el análisis horizontal de la misma, ¿sí? Ustedes ya saben que este análisis vertical horizontal lo van a hacer en la medida que lo vayan necesitando. No es cuestión de poner piloto automático y hacer todo el proceso, sobre todo cuando tienen un examen, que por ahí pierden tiempo en esas situaciones, pierden tiempo en eso, y después no llegamos a las conclusiones, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio anterior, 2016. Vemos que tenía un activo corriente de 8 millones y pasamos a un activo corriente de 10 millones en el 2017. ¿Cómo estaba compuesto el 16? Menos del 1% en caja y banco y en inversiones, un 50% en créditos por venta y un 39,90% en bienes de cambio. En el ejercicio siguiente, baja la participación de bienes de cambio, baja un poco la de créditos por venta, baja un poco la de bienes de cambio, se incrementa el saldo de caja y incrementa también la composición de otros créditos. Para analizar un poco más esto, lo que tendríamos que hacer es ir a las notas y ver qué es lo que tiene otros créditos, y fíjense que en este caso, por ejemplo, tenemos DGI, reintegro de IVA por exportaciones, que se duplica, y ese reintegro de IVA por exportaciones, seguramente si la empresa se dedica a exportar, ese reintegro de IVA de exportaciones es un dinero que la AFIP lo paga en efectivo, ¿sí? Por lo tanto, esos otros créditos van a convertirse en algún momento en efectivo. No son como los otros créditos por ahí que teníamos, que en ningún momento se utilizan para compensar pasivos o se utilizan o corresponden a algún ajuste que hubiéramos tenido que realizar. En este caso, parte de la actividad de la empresa es solicitar esa devolución de los créditos fiscales de IVA por exportaciones, y por lo tanto también lo deberíamos considerar como si fuera o una semejanza en un crédito por venta, ¿sí? Si uno tiene créditos por venta de mercado interno, al deudor, ¿qué le cobra? El neto, y le cobra el IVA. En este caso, cuando uno exporta, el neto se lo cobra al cliente del exterior y el IVA se lo cobra directamente a la AFIP. ¿Estamos? Bueno, eso en cuanto a la composición del activo corriente. Vamos al pasivo corriente. Después vean ustedes el análisis de tendencia y en cuanto al valor absoluto y relativo. Y en el pasivo corriente tenemos una estructura que prácticamente se mantiene, no hay grandes cambios estructurales, un 88 o un 83% en deudas comerciales, deudas fiscales hay un pequeño incremento, y también hay un pequeño incremento en las deudas sociales. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. ¿está compartiendo pantalla? Uy, Dios, no me digan que no. No, profe, no estaba compartiendo. ¿Y por qué me dejan seguir? Me hacen hacer el ridículo. ¿Ahora sí estoy compartiendo? Ahora sí. Ahora sí estoy compartiendo. Bueno, le decía que el primer punto es el análisis vertical o estructural, y habíamos marcado la situación tanto del activo como el pasivo corriente, ¿sí? La situación del activo y el pasivo de corto plazo. Eso ustedes lo saben hacer, no tienen problema, lo vimos ya en otra oportunidad, así que vamos a seguir avanzando. El segundo punto del análisis es la adecuación, ¿sí? En este caso, las modificaciones se produjeron en un cambio cualitativo en el patrimonio neto. Por lo tanto, la principal adecuación que siempre tenemos, que es la distribución de utilidades, no la vamos a tener en este caso, y en todo caso me servirá para hacer un análisis de solvencia depurada, para ver, digamos, el patrimonio neto no distribuible, que ahí sí afecta esta distribución. Si no, no merece que se corra esa adecuación. Entonces vayan viendo cómo, de acuerdo al objetivo del análisis que tengamos,
va a ser la adecuación, ¿sí? No en todos los casos van todas las adecuaciones. En este caso, si estamos hablando de la situación financiera de corto plazo, no estamos haciendo la adecuación. Si hubiéramos hecho un análisis de largo plazo, en el caso de que hubiéramos tenido que calcular el índice de solvencia depurada, hubiéramos visto esa adecuación. ¿Se entiende? Después, ¿qué tenemos? La posición del capital corriente. Posición del capital corriente, activo corriente menos pasivo corriente. En el 2017 tenemos un capital de corriente de 3.882.000 y en el año anterior 2.145.754. Y quiere decir que hay un incremento de prácticamente un 80% en ese capital corriente. Si vamos al índice de liquidez corriente, el índice de liquidez corriente, tenemos el activo corriente dividido lo que es el pasivo corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos activo corriente sobre pasivo corriente, vemos que la liquidez corriente en el 17 es 1,63 y en el 16 había sido un 1,35. ¿Qué quiere decir? Que hubo un incremento en lo que es el índice de liquidez corriente. La liquidez ácida, consideramos el activo corriente sin los bienes de cambio. Por ahí en la bibliografía lo van a encontrar con el nombre cruzado. Para algunos la liquidez ácida es la más líquida, es decir, la disponibilidad o la liquidez inmediata, y para otros lo tenemos en este segundo nivel, es decir, sin los bienes de cambio, ¿sí? De acuerdo a la bibliografía que encuentren, lo van a ver de distinta manera, porque la liquidez ácida venía, digamos, como se consideraba la liquidez la más, la de los activos más líquidos, es decir, la siguiente, la que acá le llamamos seca, porque en la antigüedad la moneda de cambio era el oro, y para verificar que el oro ese sea, no esté adulterado, y los quilates que tenía ese oro, se le aplicaba un ácido para ver que efectivamente sea oro, ¿sí? Por eso radica su nombre. Entonces, nosotros lo vamos a considerar en este caso a la liquidez ácida tomando el activo corriente sin los bienes de cambio, y a la liquidez seca tomando solamente disponibilidades más inversiones. Pero en alguna bibliografía van a encontrar estos nombres cruzados, ¿sí? La liquidez ácida tiene un valor de 1,09 contra 0,81 del año anterior, también se produjo un incremento, y en la liquidez inmediata está casi un 20% el año actual, y apenas llegaba al 1% el año anterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los años, en todos los índices, en todos los indicadores se produjo un incremento de la liquidez, una mejora en la situación financiera de corto plazo del 2016 al 2017. Vamos a ver, comparándolo con el otro punto, con lo que es la liquidez corriente necesaria, vamos a ver si esa mejora que estamos viendo en los indicadores directos, en los indicadores de la liquidez, se traducen en una mejora real en las cosas que le sirve a la empresa, ¿sí? Entonces vamos a comprobar a través del cálculo de la liquidez corriente necesaria si esto lo podemos confirmar, ¿sí? ¿Cómo calculamos la liquidez corriente necesaria? Tomando el plazo medio de realización del activo corriente y dividiéndolo en el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente. ¿Hasta acá hay algún problema? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a seguir. Lo primero que tengo que calcular es el plazo medio de realización de cada uno de los componentes, ¿sí? Tengo varias formas de calcular este plazo medio de realización. Este plazo medio de realización en algunos ítems ya lo tengo otorgado, lo tengo dado
por los enunciados no por los enunciados, sino por la información contenida en los estados contables, y analizando la composición de cada rubro, viendo de qué se trata. En el caso de caja y banco y de inversiones transitorias, muchas veces las inversiones transitorias son disponibles de manera inmediata, lo mismo, y se pueden considerar como equivalente de efectivo. Si yo considero esas inversiones como equivalente de efectivo, van a tener el mismo plazo de realización, es decir, una realización inmediata, es decir, el plazo va a ser igual a 0. Si no puedo considerarlas como equivalente de efectivo, y bueno, tendré que ver cuál es el plazo en el que voy a poder realizar esas inversiones transitorias y en qué momento se van a hacer efectivos. El ítem que sigue es créditos por ventas. Y en créditos por ventas tengo dos maneras de averiguar el plazo. Uno es considerando la rotación, y otra forma sería viendo el anexo de vencimientos que tienen obligaciones de presentar las empresas que superan la categoría de pequeña empresa. Es decir, a partir de que son mediana empresa, según los parámetros que establece la federación, tengo la obligación de presentar un anexo de vencimientos relacionado con las cuentas por cobrar y por pagar. Entonces, si yo tengo el anexo de vencimiento, yo puedo ir directamente a ese anexo de vencimientos y ver cuánto va a ser el periodo de cobranza o el plazo estimado de realización de los créditos y el plazo de exigibilidad de los pasivos. Ahora bien, si no tengo eso, y bueno, voy a tener que recurrir al cálculo de la rotación, es decir, ver cuántas veces se repiten las operaciones a lo largo de un ejercicio, y el lapso que me dé ese plazo entre operación y operación, o la cantidad de días, según la cantidad de veces que se repita, va a ser el plazo que voy a considerar. Para calcular la antigüedad o el plazo de realización de los créditos por venta, primero lo que tengo que hacer es considerar la rotación. ¿A qué va a ser igual la rotación? A considerar las ventas más IVA dividido los créditos por ventas más las previsiones, tomándolo promedio. ¿Sí? ¿Por qué promedio? Porque estoy vinculando un índice o un numerador dinámico, como son las ventas, versus un denominador que es estático, como son los saldos a un momento determinado. ¿Sí? Entonces, para que exista una homogeneidad entre numerador y denominador, por eso tomo el promedio. Entonces, créditos por ventas menos previsiones tienen un valor neto de 3.800.000. ¿Sí? ¿Qué son las previsiones? Las previsiones son un ajuste de evaluación. Las ventas generan el total del saldo de créditos por ventas, no el neto. Entonces, si yo lo voy a comparar o lo voy a vincular con las ventas, tengo que comparar con los créditos por ventas sin restarle las previsiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el neto, le voy a tener que sumar las previsiones para llegar al saldo con el que voy a tener que relacionar o comparar. ¿Sí? Entonces, como estas previsiones son un ajuste de evaluación, este saldo de créditos por venta es el que fue generado por las ventas más IVA. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ventas más IVA. Entonces, tomo las ventas del estado del resultado, le aplico el IVA del 21% y es el valor de ventas más IVA. Esas ventas más IVA las voy a relacionar con los créditos más las previsiones promedio. Para el año 2016 tendría que tener el saldo de ventas, de créditos por venta del 2015. Como no tengo el saldo del 2015, voy a hacer de cuenta, voy a hacer una excepción, de que las ventas del 2016 son representativas de su promedio. ¿Sí?
Entonces voy a calcular venta más IVA sobre saldo promedio, quiere decir que tiene una rotación de 4,01 veces, ¿sí? Quiere decir que 4 veces en el año, en el periodo al que estoy hablando, se venden o se vende ese saldo. Y en el año 2017 tomo las ventas más IVA y la divido en el promedio. ¿Cómo saco el promedio? 4.145.224 más 1.370.000, todo dividido 2, me da 4.257.612. 17 millones dividido esos 4 me da 4,02. Quiere decir que la rotación es prácticamente idéntica. ¿Qué otra manera lo puedo hacer? Perdón, una vez que calculo la rotación, los días de cobranza los voy a tomar dividiendo 365 días en la rotación. ¿Qué quiere decir? Que cada 90 días estoy generando la nueva venta, ¿sí? Para que eso rote cuatro veces. Por lo tanto, el plazo de cobranza va a estar o en el día 1 o en el día 90. ¿Qué quiere decir? Que en promedio voy a cobrar a los 45,86 días, ¿sí? Serían 45 días y un 86% de las horas del día siguiente. Tendría que ver hasta qué hora del día siguiente. Por eso cuando tengo fracciones, cuando calculo días, siempre redondeo hacia arriba. Para que no nos peleemos, vamos a poner que si es mayor a 0,50, redondeamos un día más. Si es menor a 0,50, redondeamos un día menos, para considerar siempre en días redondos y no estar peleándonos por las horas. Otra forma que vamos a calcular esto, o que podemos calcular, es sacar directamente la antigüedad. ¿Cómo calculo la antigüedad? Y tomando la fórmula al revés. Es decir, en vez de dividir las ventas en créditos por venta, divido los créditos por venta en ventas. Y lo multiplico por los 365 días. ¿Sí? Y eso me va a dar el mismo valor, los 90,72 días. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a los bienes de cambio. En los bienes de cambio, ¿nosotros con qué flujo lo vamos a relacionar? Con el costo de ventas, ¿sí? Entonces, para calcular la rotación, vamos a tomar los bienes de cambio, el costo de venta dividido los bienes de cambio promedio. Si yo tomo los costos de venta dividido los bienes de cambio promedio, me da que tiene una rotación de 2,83 veces. Cuando calculo rotación son veces. Cuando calculo días, calculo antigüedad, son días, ¿sí? Entonces, 2,83 veces. ¿Cómo calculo los días de venta? 365 sobre la rotación, ¿sí? Eso me da 128 días y 111 días en el año anterior. Y el plazo medio, 1 más días de venta más días de venta, perdón, 1 más días de venta, 1 más días de cobranza, más días de cobranza, más días de venta. ¿Qué quiere decir? Que yo para poder cobrar primero tengo que vender, ¿sí? Entonces, tengo que computar para que ese bien de cambio se convierta en efectivo todos los días que demore en vender y los días que demore en cobrar, ¿sí? Por eso calculo de esa manera. 1 más días de cobranza, más días de cobranza, más días de ventas. Todo dividido 2, ¿sí? Otra forma es directamente tomar la antigüedad. ¿Cómo calculamos la antigüedad? Y con la fórmula inversa. En vez de dividir costo de venta en los bienes de cambio y después calcular los días de venta, la antigüedad la tomo bienes de cambio promedio dividido costo de venta por 365
días, y eso me da los 128,78 que habíamos calculado de esta forma, ¿sí? Entonces fíjense que lo que acá calculamos en 2 pasos, a través de la antigüedad, lo calculamos en un paso directo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar el último, profesor, que hacemos en un solo paso, por favor? Doy vuelta a la fórmula. Esta fórmula que tiene costo de venta sobre bienes de cambio, la doy vuelta. Es bienes de cambio promedio sobre el costo de venta por 365. Entonces fíjense que calculo, tengo el mismo valor acá que acá. Bien, listo. Entonces, el ciclo operativo, tengo días de cobranza y días de venta. Por lo tanto, el ciclo operativo me da 219. Si este ciclo operativo fuera mayor a 365, quiere decir que hay bienes de cambio o créditos por venta que debería registrarlo en no corriente y tengo que volver a calcular. ¿Está? Entonces yo siempre tengo que comparar con el ciclo operativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el caso de las cuentas por pagar y del resto del pasivo. Generalmente el resto del pasivo, el único que le tenemos que calcular la rotación es el de las cuentas por pagar, ¿sí? Salvo que también tengamos ese anexo de gastos. Perdón, el anexo de los plazos, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular la rotación de cuentas por pagar? Y la rotación de cuentas por pagar la voy a tomar compras más gastos más IVA para tomar el numerador. Y eso lo voy a dividir en el saldo promedio de cuentas por pagar. Hay que tener en cuenta y hay que considerar que en las compras, en los gastos y en el IVA, voy a tener que computar todos los conceptos que tengan su contrapartida con la cuenta por pagar o con proveedores. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto de un total de gastos del anexo del artículo 64, ¿sí? Voy a tener que después depurarlo. Es decir, ese total de gastos que tiene cargo de previsiones que corresponde a otro pasivo en el caso de que sean contingencias o corresponde a un ajuste de activo. Tienen amortizaciones que corresponde a una contrapartida en el activo. Tiene impuestos que corresponde a una contrapartida en deudas fiscales. Tiene sueldos que corresponde a una contrapartida en deudas sociales. Entonces, si yo estoy tomando el total de gastos, como estoy tomando acá, vamos a ir al enunciado, los invito a que ustedes vean el enunciado. Fíjense que en el enunciado tienen el anexo de gastos, y ahí, si yo tomo, por ejemplo, en el anexo de gasto de comercialización 2.088.000, esos 2.088.000 tienen 684.500 de sueldos, 314.899 de cargas sociales, 215.008 de impuestos varios. ¿Qué más tiene? Amortizaciones de bienes de uso, 245.000. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo parto de ese cuadro de gastos, parto del total, tengo que depurar. Ahora bien, si yo voy sumando gasto por gasto, no hace falta que después reste las amortizaciones, porque no las computé. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ver de dónde están partiendo y siempre piensen en asiento contable. ¿Sí? Voy a poner acá, para calcular la rotación de cuentas por pagar, todos los conceptos que tenga su contrapartida contra cuentas por pagar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a armar el flujo, 9 millones de compras, 2 millones de gastos, 917.000 de los otros gastos, le saco las amortizaciones, le saco los impuestos, le saco los sueldos y las cargas sociales y obtengo el neto. Si acá me diría,
parte de las compras son exentas, y bueno, tendría que tomar solamente el IVA de las compras grabadas. Si me diría que hay compras que son al contado, y esas compras no las tengo que considerar. Lo mismo que cuando estábamos en el ítem de créditos por venta, de que estamos hablando de las ventas a crédito, que son las que generan créditos por venta. Si la empresa tiene ventas de contado, esas ventas de contado no generan el saldo de cuentas por cobrar, ¿sí? Lo mismo con las compras, ¿está? Entonces, la rotación, compras más gastos más IVA, sobre deudas comerciales promedio. Quiere decir que tengo 2,34 y 2,60. Si bajó la rotación, quiere decir que la rotación es más lenta, es porque tengo más cantidad de días para pagar. ¿Sí? Vamos a ver. Días de pago, 365 días sobre la rotación. Fíjense, 2016, 140, 155 para el 2017. Y los días de pago son los días, o el plazo medio, son los días de pago dividido 2, ¿sí? 78 y 70. Fíjense, 8 días más. La otra forma que podemos calcular esto es tomando 1 más el pasivo corriente promedio, dividido las compras más gastos más IVA por 365 días, y acá lo dividimos en 2 para obtener el plazo medio. ¿Sí? Si no, para calcular los días de pago, tomamos pasivo corriente promedio dividido compras más gastos más IVA por 365. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá estamos en plazo medio, por eso le sumamos 1 y por eso está todo entre paréntesis y lo dividimos en 2. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el plazo de conversión o el plazo medio de cada componente del activo corriente. ¿Sí? Tenemos el plazo de conversión en un activo más líquido y el plazo de conversión en efectivo. Créditos por venta pasa directamente a efectivo, por lo tanto tengo 45,86 días para convertirse en efectivo, que es este valor que habíamos obtenido acá. ¿Sí? 45,86. ¿Sí? Bienes de cambio, demora 64,89 para convertirse en créditos por venta, es decir, 128 dividido 2 es 64,89, y 155,61 para convertirse en efectivo, que es el valor que obtuvimos acá como plazo medio, 155,61. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, viene de cambio, pasa en 64 días a créditos por venta y en 155 días a efectivo. Lo mismo con el 2016. ¿Está claro? Sí, profe. Ya cuando lo hagamos, bueno, ya lo Bueno, ya razonamos. cuando hacen, se fijan, y si no, me preguntan, o nos preguntan a cualquiera de nosotros. Bueno. Bueno, y ahora lo único que nos queda es terminar de calcular el plazo medio de realización del activo corriente y el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponderar el monto o el saldo al cierre multiplicado por el plazo medio que hemos calculado. ¿Sí? Eso, tomamos los plazos medios. Cuando no tengo un plazo medio otorgado y no tengo cómo calcularlo, como es el caso de los otros impuestos y los reintegros de IVA y los deudores varios, consideramos que al ser corriente, la empresa los va a cobrar a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, el plazo medio va a ser la mitad del ejercicio. Por eso tomamos 180 días. ¿Sí? Entonces, ponderamos el saldo por el plazo medio que calculamos, dividimos el importe de este total en el saldo del activo y obtenemos el plazo medio de realización del activo corriente. Fíjense, el activo corriente en el 2016 se realizaba en 93 días y en el 2017 en 90 días. Lo mismo vamos a hacer con el pasivo. ¿Sí? Tomamos el plazo que hemos calculado, tomamos las fechas de vencimientos que nos dio el enunciado, y acá, si bien está en cero, dice 180 días porque serán para las que no conozcamos plazo. El ponderado dividido el saldo, tenemos una realización del pasivo corriente en 64 y 69 días. Fíjense, ya acá estamos empezando a ver algo que no está tan bueno. ¿Qué quiere decir? Con estos valores que tengo acá, voy a necesitar una liquidez corriente positiva y con un monto capaz que superior a 1,50. Vamos a ver. Para el año 2016 necesito 1,45. Para el año 2017 necesito 1,30. ¿Sí? Hay una pequeña mejora en lo que sería la liquidez corriente necesaria, lo que necesito, hay una pequeña mejora porque necesito menos, a eso me refiero, y la vamos a comparar cómo está la empresa. ¿Sí? Fíjense el margen de cobertura, que es a la conclusión a la que nosotros tenemos que arribar. El margen de cobertura fíjense, liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria. Entonces, acá que habíamos dicho a lo mejor que mayor a 1 era un índice bueno, vemos que con 1,35 a la empresa no le alcanza. ¿Sí? Por lo tanto, en el primer año la empresa no podría cumplir con su ciclo operativo. Es decir, va a llegar algún momento en que no va a tener dinero necesario para cubrir o para cancelar sus pasivos de corto plazo. En el segundo año, a lo mejor podríamos haber dicho que teníamos un exceso a lo mejor de liquidez y vemos que estamos en una situación buena, algo justa, pero tenemos, digamos, un buen margen de cobertura de un 25%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso la empresa sí va a poder cubrir su ciclo operativo y va a poder cumplir en tiempo y forma con lo que es sus pasivos corrientes. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se fueron todos? No, profe. Ya con lo último que le queda de vos, Verónica me contestó. La veo a Nancy, Verónica me contesta con el último hilo de voz y el resto ya se fueron. Bueno, si no hay dudas, los invito a que hagan los ejercicios sin espiar las soluciones, es la única forma de que van a aprender. Yo entiendo cuando me explican, pero aprendo cuando lo hago. Siempre quédense con eso, ¿sí? Entonces la única forma de aprender es haciendo. Y haciendo, equivocándose y preguntando y volviéndolo a hacer hasta que lo pueda hacer solo sin ningún tipo de ayuda. ¿Está? Listo, profe. ¿Estamos hasta acá? Si no hay dudas, entonces nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias.
Muy bien, Profe, hasta una luego. consulta, la semana que viene no hay clases, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay exámenes finales? ¿O La igual van a verdad, dictar clases? la verdad que no me dijeron nada y estábamos acomodando los horarios para ver quién daba el lunes y quién daba el jueves. Ya consulto y seguramente estará informado en la plataforma. Bueno, gracias. ¿Eh? No tiene por qué. Hasta Nos luego. vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego.